Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de En Privado. Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva y es el tema que vamos a estar tratando. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Lucía Nader Asociados y a través de la línea WhatsApp el 322-423-2323. Lo repito, 322-423-2323, a través del cual nos pueden estar mandando todas sus preguntas o inquietudes sobre este tema de la salud sexual y reproductiva. Para desarrollar el tema tenemos con nosotros a la doctora Luz Viviana Pazmiño. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a En Privado. Buenas tardes, Anita, y buenas tardes a todos los oyentes. Encantada de pertenecer al grupo de Lucía Nader Asociados. Sí, como tú decías, Ana Cristina, hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva y me parece muy importante que hagamos un programa de hoy porque hay que visibilizar que es muy importante la salud sexual. Es muy importante visibilizar que tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos. Claro que sí. Y por ahí queremos empezar, doctora. Defínanos, ¿qué se conoce como salud sexual? Salud sexual y reproductiva, esto es el bienestar físico, mental y social respecto a todo lo relacionado con el aparato reproductor o a la reproducción humana. Me perdí. Sabemos que hay derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, espérate y verás. Vamos a retomar. Es el bienestar físico, psicológico, emocional y sexual. Todo eso tiene que ver con la salud sexual. Exacto. Sí, la gente dice, ¿por qué se conmemora ese día? ¿De dónde viene como la historia? ¿Por qué darle trascendencia al día como hoy? Anita, te tengo que decir que da tristeza, pero es la verdad. Los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos, más humanos que tenemos, y fueron los últimos que aparecieron. Tú sabes que los derechos humanos aparecieron en el 48, después aparecieron los económicos, los políticos, y en 1997 en la Convención de Beijing se empezó a hablar de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que necesitábamos urgentemente disminuir la morbimortalidad materna, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo estén las mujeres, vamos a hablar de una sociedad desarrollada. Entonces podemos decir que una sociedad que tiene salud sexual conoce los derechos sexuales y reproductivos. Claro, y está respetando los derechos fundamentales de las mujeres, la dignidad de la mujer, y está promoviendo la equidad. Ok, entonces si decimos que para tener salud sexual hay que conocer los derechos, vamos a hablar de esos derechos sexuales. Vamos a explicarle un poco a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento cuáles son esos derechos sexuales que muchos desconocen y que, por ejemplo, no saben que existen. Sí, por ejemplo, vamos a separarlos, vamos a hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Por qué los estamos separando? Porque cuando hablamos de derechos sexuales no tenemos que hablar de la normatividad de una pareja heterosexual, no. Allí puede ser independiente. Claro, no tiene nada que ver, digamos, con la orientación sexual. Exacto, estamos hablando de todo tipo de orientación sexual, toda clase de personas, o sea, no importa, o sea, es para todo el mundo. Correcto, en derechos sexuales no tenemos la normatividad de la pareja heterosexual, que sí la vamos a tener como en los derechos reproductivos, ¿sí? Que vamos a hablar más de una pareja heterosexual. Entonces, vámonos nombrando porque son varios. Por ejemplo, en los derechos sexuales, por ejemplo, hablar del derecho al placer sexual. Tú sabes, Ana Cristina, que por ejemplo vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Qué significa una sociedad patriarcal? Que al hombre le han dado más libertad en tener sus funciones sexuales, de desarrollarlas. Y nosotros hemos estado influenciadas por la religión. ¿Y qué ha pasado? Que a nosotros nos han cohibido ese placer sexual. Mira, si empezamos a hablar del derecho al placer sexual, podemos también recordar aquí. Hablamos de Kenia, del África, que allá mutilan y amputan el clítoris. De las mujeres, para que no sientan placer. Pero también tenemos que hablar que en Colombia hay una comunidad en Vera, que hubo 2 muertes de 2 niñas porque todavía utilizan la práctica de la mutilación genital. Pero este año nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisco Toro, hizo un convenio con estas comunidades para que ya no
más utilicen estas prácticas sexuales. Pero tenemos que saber que eso es difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque es como la cultura. Claro, ¿sí? es una cuestión cultural. Y entonces ellas piensan que la mujer está cochina si no se ha hecho la ablación o el corte del clítoris. Y sabemos que el clítoris es un órgano que su única función es el placer. Y entonces un derecho sexual que parece ilógico es derecho al placer sexual. Imagínate, yo digo que el clítoris es el pequeño gigante, frase que también te lo escuché a ti, que es pequeño en tamaño pero gigante en placer. Y es ahí en donde la mujer más siente placer. Entonces, cortar, mutilar este órgano para que la mujer no sienta placer, pues es ir en contra de un derecho sexual y un derecho humano. Allí también podemos hablar, por ejemplo, bueno, me río cuando dices pequeño clítoris, pero recordemos... Pequeño gigante, dije. Pequeño gigante, sí, estoy de acuerdo contigo, pero pequeño para adentro, no, es grandísimo. Por fuera pequeño, porque por dentro tiene 2 ramificaciones muy grandes. La misma conformidad de un pene. De un pene. Y que se comportan como un pene, porque se llenan de sangre también y nos dan mucha sensibilidad, no solamente en el clítoris, sino en los labios mayores y menores, y eso llega hasta la vagina. Y hay erección, ahí se pone el clítoris erecto. Pero también es importante dejar claro que no hay ninguna remanencia o ningún algo subdesarrollado como un pene, no. Sí, no es un pene en desarrollo, Exacto. como muchas veces lo dijeron y durante muchos siglos se vio el clítoris. Que no, es un órgano completo que su única función es el placer. Yo les digo, a veces cuando editamos conferencia o algo, ojo, que no se les olvide que allí está. Y que no es un timbre para que se peguen de él. Que no es un timbre, que vayan suavecito con él. Exacto, que no lleguen directo. Ajá, que no sean directos, que suavecito. Bueno, estamos hablando del derecho de los derechos sexuales. Sí, gorda, pero entre uno de los derechos sexuales estamos hablando del derecho al placer, para que hablemos también que allí va el autoerotismo. ¿Sí? Entonces también... Claro, porque el placer lo podemos tener solos o en pareja. Exacto. Y el autoerotismo, acuérdate que estamos hablando también de esta cultura patriarcal que nos lo han prohibido. Y no sabemos estadísticas, por ejemplo, de las mujeres que se masturban. ¿Por qué? Porque eso no se habla. Bueno, digamos que eso para mí ha sufrido un cambio, porque digamos, en la generación nuestra, pues la masturbación era sucia, pecado, cochino, o sea, culturalmente, por ejemplo, yo fui criada por monjas, entonces era una connotación muy negativa, pero yo siento que las chicas de hoy día ya no le tienen tanto miedo al tema y ya entre ellas hablan del tema de la masturbación. Yo, por ejemplo, que doy charlas a mujeres en despedidas de soltera, diferentes grupos, me di cuenta que hoy día las mujeres sí se exploran, me di cuenta que la mujer de hoy ya no le tiene tanto miedo. No sé si eso es con las que yo hablo o es algo más, digamos, cultural en este momento, que ya no hay tanto rechazo, tanto miedo femenino. Ana Cristina, yo pienso que entre las amigas o compañeras de nosotros, pero por ejemplo, vamos a ser claras, hay mucha ignorancia, mucha falta de educación sexual. Y por eso es importante este día y es importante que las dos estemos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque mira que nosotras dos que somos educadoras sexuales tenemos que promover que estas charlas, estos tipos de mensajes lleguen a todo tipo de instituciones, a los tipos de colegios. Ojalá que en los colegios hablara de la masturbación libremente. Claro, mira que yo siempre le digo algo, si los jóvenes se masturbaran más y emprendieran menos rápido su vida sexual, tendríamos menos problemas. Mira que yo hasta pienso que es una forma hasta de la prevención del embarazo. Claro, y no solamente de embarazo indeseado, sino las enfermedades de transmisión sexual, que ahorita más adelante hablaremos un poquito de ellas, porque es algo muy preocupante. Y no hay ningún riesgo, digamos. Mira, Ana Cristina, que yo te digo que la masturbación es tan buena que todo lo que tiene es para mejor. Por ejemplo, si fuera mala se llamaría menusturbación. ¿Tú alguna vez has oído que se llame menusturbación? No, masturbación. Por eso es viene de más. Porque entonces, es que nos da bienestar, nos da tranquilidad, uno se relaja, uno duerme más tranquilo. Los beneficios de la sexualidad también los podemos obtener a través de la masturbación. Anita, te voy a decir algo. Uno de los beneficios de la masturbación es que mira que estamos en una cultura patriarcal. Siempre te voy a hacer énfasis en eso, que es una cultura patriarcal en lo cual todo lo masculino está premiado, hipervalorizado, y lo femenino está subordinado. ¿Qué pasa? A las mujeres les han enseñado que tienen que llegar vírgenes al matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que no se han autoexplorado, que no se han conocido. Y hay unos imaginarios en esta cultura. ¿Cuáles son los imaginarios?
que la otra persona es responsable de mi placer. De mi placer. Y nosotros ahora que empezamos estos programas de radio de sexualidad, que estoy muy contenta, tenemos que hacerlo principalmente ir quitando esos tipos de imaginarios. Nadie es responsable de mi orgasmo, yo soy responsable de mi orgasmo, entonces yo le tengo que decir a mi compañero que me gusta y que quiero que me haga. Si a mí me gusta que me bese 10 veces en el lóbulo izquierdo de la oreja, debo decírselo explícitamente. Pero yo lo tengo que conocer. Y una de las formas de yo conocerlo es explorándome, conociendo. Entonces, por eso es importante la masturbación. También para que no dejemos fuera al hombre, porque me encanta tener al hombre al lado, porque necesitamos hombres sensibles, conscientes. Por ejemplo, a los hombres hay que enseñarles que aprendiendo a masturbarse, aprenden a ser multiorgásmicos. Siempre hablamos de que la mujer es multiorgásmica y ahora se habla en la sexualidad tántrica que el hombre al aprenderse a masturbar, si tenemos en claro que el proceso de orgasmo y eyaculación son dos diferentes, son dos procesos que ocurren simultáneamente, pero son diferentes, como tú dices, son distintos. Entonces, si él aprende a controlar esa eyaculación, que lo va a llevar el periodo de resolución, ¿sí? Para volver, y no eyacula, sino que tiene su orgasmo. Claro, estamos hablando de orgasmos secos, orgasmos sin eyaculación, y el hombre puede, digamos, gozar más de orgasmos seguidos, simultáneos, como lo logra la mujer. Entonces te voy a decir algo, Anita. Tú me dices cuáles son los derechos de salud sexual y te tengo que decir que nomás estamos hablando de uno y hemos gastado tiempo. Hemos hablado de dos. Hemos hablado del derecho al placer sexual, que ahí incluimos el autoerotismo. Sí, prácticamente uno. Porque vamos con el placer sexual. Pero mira qué rico, ya tenemos muchos programas para seguir hablando de cada... Bueno, si tenemos alguna pregunta de nuestras personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Sí, tenemos una pregunta, doctora Cristina, y nos pregunta un usuario, ¿cómo se comportan las campañas y los métodos de información sobre los derechos sexuales en Colombia? Si hay campañas, doctora, si hay información sobre los derechos sexuales, si se está dando educación a la población, ¿o qué podemos decir al respecto? Sí, por ejemplo, yo trabajé con la Secretaría de Salud Municipal de Cali, trabajé en el grupo de salud sexual y tengo que reconocer e informar que están haciendo un trabajo en el cual están informando, están llegando a las universidades, están llegando a los colegios, hacen campañas en el mío. Lo que pasa es que necesitamos más educadoras sexuales, necesitamos difundirlo más, pero que lo hacen, lo están haciendo. ¿En los colegios es fácil dar este tipo de información? O sea, ¿son asequibles, por ejemplo, los rectores de los colegios para poder llevar la información? Yo pienso, Ana Cristina, para no entrar en polémica, que el problema es, vuelvo y te hablo los imaginarios que nosotros tenemos. Muchísimos padres de familia, muchísimos docentes de instituciones piensan que si nosotros vamos a ir a hablar de estos temas, los adolescentes y las adolescentes van a empezar a tener más relaciones sexuales. Como si fuéramos promoviendo la promiscuidad, pero no, nosotros somos educadores sexuales, que lo que estamos haciendo es dando a conocer esos derechos sexuales y reproductivos que todos necesitamos conocer. Y entre más conocimiento tengamos, o el joven tenga más conocimiento, más se va a poder cuidar. Sí, pero Ana Cristina, volvemos y decimos porque este programa y este micrófono nos tiene que servir para decir, por ejemplo, que este país es el 6º país de ignorancia. Estamos en Latinoamérica y en el mundo entero en el 6º puesto de ignorancia y falta de educación sexual. Por ejemplo, yo te voy a decir algo, veo docentes, la religión ha primado mucho, o sea, ahora se han abierto muchos grupos religiosos, entonces piensan y utilizan términos que no existen y que no lo conozco, ideología de género. Sí, eso no está escrito. Entonces creen que, por ejemplo, si a un niño se le está hablando del respeto a la diversidad sexual, el respeto a respetar al otro con su diferencia, desde pequeños a convivir en comunidad con los colectivos, con diferentes grupos, entonces van a decir que lo vamos a volver homosexual. No. Entonces, eso que quiero comentarte. Ok, esa educación. Volvamos a los derechos sexuales. Ya hemos hablado del derecho al placer sexual. ¿Qué otros derechos, y toquémoslos un poquito más rápidos para que se pueda, digamos, las personas tener en cuenta? Por ejemplo, es muy importante y la obligación de los centros de salud, del personal de salud,
dar información, una comunicación asertiva, explicarle a las pacientes. Por ejemplo, si, no sé si saltarme los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que por ejemplo uno puede ser, que yo puedo determinar y decidir el número de hijos que yo quiero tener. tener. Pero eso ya tiene que ver con los derechos reproductivos. Por eso te digo que me iba a saltar. ¿Por qué? Porque te quiero explicar. Un derecho sexual es dar información con comunicación asertiva. Por ejemplo, llega un adolescente. Yo tengo que decir que, por ejemplo, mucho personal de salud no conoce la normatividad que hay del Ministerio de Salud o de Protección Salud. Por ejemplo, llega un adolescente menor de 14 años que no va con un adulto acompañándola o una adulta. Entonces, ¿qué van a decir? Van a decir, no, va el adolescente voluntariamente a pedir asesoría y le hacen que vaya con un adulto. Eso no es así. No, claro, además ella no quiere ir con nadie porque ella quiere recibir la información. Y la mamá la puede regañar o se pierde a esa paciente. No, y hay una normatividad que la 769, que el personal de salud tiene obligación de darle a esa paciente toda la información de planificación familiar. ¿Sí? Entonces no la tenemos que hacer venir con un adulto. Quiero aprovechar para decir, porque van a decir, ay, no, esa doctora está diciendo, los médicos me discuten eso, está diciendo que la examine solo. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que se le brinde la información oportuna y necesaria de cómo esa niña puede planificar. Exacto, exacto, pero si la va a examinar a una menor de 14 años, si va a hacer alguna exploración vaginal o algún contacto, por favor, pues que esté un auxiliar allí presente, o si la madre o un acudiente. Eso es lo que estoy diciendo. Ok. Bueno, continuemos un poquito con esos derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, la libertad. O sea, yo soy libre. La libertad sexual. Sí, soy libre, pero mi libertad llega hasta cuando yo ataque o vaya a ataque al otro. No sé cómo lo puedes explicar. Que la libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. Exacto. Por ejemplo, también hay otro imaginario. Muchas veces llegan a mi consultorio y me dicen, doctora, ¿cuántas veces puedo tener relaciones sexuales con mi marido? Que a mi marido le gusta esto, que a mi marido le gusta lo otro. Eso es bueno. Quiero también dejar esto y todos estos tipos de cosas que vamos diciendo, Anita, vamos a seguirlas trabajando posteriormente hasta que les quede claro. En una pareja todo es permitido siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Sí, yo digo que la palabra fundamental en pareja es consenso, acuerdo, mientras que los dos lo quieran, lo deseen y lo disfruten, pero no que la mujer esté para el servicio del placer del hombre, que ahí es donde hemos visto por generaciones la cultura. No, es que yo quiero satisfacer a mi esposo, o sea, yo estoy como dispuesta para él. No, las mujeres debemos, como tú decías ahora, luchar por nuestro placer, entender que somos responsables de nuestro placer, de nuestra excitación y de nuestro orgasmo, y que no estamos para el servicio del otro únicamente. Eso me encanta, no lo pudiste decir mejor. O sea, la idea es que cuando uno de los dos de la pareja dice que no, es no. Es no. Es que no hay que darle gusto. Mira, a mí me pasa con muchas pacientes, por ejemplo, cuando me dicen, doctora, ¿podemos hacer tríos? ¿Podemos ir a encuentros swinger? Es que ustedes pueden, pero ¿tú quieres de verdad o solamente quieres darle gusto a él? Y el miedo de muchas pacientes es que si no va conmigo se puede ir con otra. Entonces lo hacen y acceden a muchas prácticas sexuales simplemente por darle gusto a la pareja. Y quedan muy mal después, sintiéndose mal, después empiezan a sentir celos porque sienten que el hombre, como estuvieron en un trío, le gustó más la otra persona, y entonces ahí hay problemas. A ver, otro derecho sexual y reproductivo. ¿Cuál conoces tú? Bueno, la libre asociación, el derecho a la libre asociación sexual, o sea que podemos estar con quien queramos, con quien nos guste, con quien nos atraiga sexualmente, porque también es una decisión personal, ¿sí? Y nos podemos divorciar, y claro, podemos iniciar otra relación de pareja. Porque es que ese era otro imaginario, o sea, es que tú no te puedes divorciar, eso me lo dijeron a mí hace muchos años, tú te tienes que casar para toda la vida, y si te divorcias, pues socialmente vas a ser mal vista, y realmente cuando yo me divorcié tuve que sentir mucho peso social, sobre todo porque fui yo la que decidí el divorcio. Esto todavía pesa en las mujeres. Anita, muchísimo, porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Y sobre todo lo hacían sentir culpable, de que uno era la culpa, y por eso, porque a mí me decían,
no, pues en esta sociedad hay que tener marido porque así sea como bulto. Sí, mi Pero mamá hay me que decía, tener usted va a al llegar hombre. a vieja sola, y esa ha sido como la preocupación de las madres. ¿Con quién vas a llegar a la vejez? Si tener pareja no te garantiza que vas a llegar con ella, porque Dios no lo quiera, también se puede morir. Pero mira, Anita, que me encanta, porque me recuerdo una vez que íbamos las dos en el carro, íbamos hablando muy tranquilamente como estamos ahora, y tú me dijiste, Vivi, qué rico que cuando hagamos un programa de radio las dos, y mira, me encanta porque me siento como hablando contigo cuando íbamos en el carro. Cuando nos tomamos el café. Hemos tomado muchos cafés. Sí. Entonces, Ana Cristina, Bueno, tenemos otra pregunta de producción. Usuario, comparto con ustedes, doctoras, masturbarse evita acostarse con el hombre equivocado y tener malas prácticas sexuales. Totalmente, o sea, nos da primero mucho placer, nos da la autonomía de escoger qué queremos hacer, si utilizar juguetes sexuales o explorarnos con diferentes, digamos, cremas o algunos lubricantes que hoy día vienen también fríos, calientes, o sea, y podemos tener también nuestro propio placer a través de hacerse el amor a uno mismo. Yo siempre digo, para hacer el amor con otro tienes que aprender a hacerte el amor a ti mismo. pero mira, Juan, lo que tú estás diciendo, Juan, por ejemplo, volvemos a decir, no es estar por estar con el otro, ¿sí? O sea, la idea cuando estemos es, por ejemplo, que nos guste esa persona, que sintamos algo. Ana Cristina ahora habló que vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo personalmente prefiero vos empoderarte, masturbarte, sentirte bien, tranquilo solo y no correr riesgos y no estar con alguien que realmente no siente. Yo creo que las relaciones sexuales, habiendo afecto, pueden ser diferentes y estar Mira mejor. que es algo muy importante, porque es que piensan que las relaciones sexuales solamente es algo físico, pero es que también involucramos sentimientos, emociones. Entonces hay muchas cosas de por medio que la persona puede salir muy lastimada. Sobre todo que hoy día vemos hombres o personas prometiendo amor a cambio de sexo. Entonces juran amor nada más para que la persona se acueste con ellas. Entonces, algo importante dentro de las relaciones es la honestidad. ¿Qué quiero yo y cuáles son mis expectativas con la relación que vamos a tener? Pero podemos abstenernos de muchas cosas si nosotros practicamos un poco más la masturbación y, digamos, lo aceptamos como una práctica que lo hacen los niños, lo hacen los adultos, lo hacen las personas mayores, porque al respecto yo he encontrado mucho mito, pensando que los niños no lo hacen y cuando los padres lo ven, pues hasta lo reprenden, lo regañan, y pensando, por ejemplo, que el adulto mayor tampoco tiene ningún interés. Yo trabajo con un grupo de adulto mayor y me sorprendo cuando ellos me dicen, no, es que me gusta, yo quiero, yo todavía disfruto de mi placer. Y en una de las conferencias encontré una señora, no me lo vas a creer, 104 años, que si ella no se masturbaba todos los días se ponía de mal genio, porque es que resulta que la liberación de endorfinas pues nos ayuda a relajarnos, a dejar el estrés y a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces, imagínate una persona de 104 años que aún puede y le gusta todos los días masturbarse. Anita, lo que tú dices que los niños los regañan, yo creo que van a regañar más a las niñas. Por ejemplo, al niño le permiten que ande sin calzoncillos, Sí. con su pipí. Venga, hasta se burlan. Ajá. Ay, la el pajarito, Ah. ay, la puchulita, no, porque le cambiamos de nombre a Sí, pero a los órganos genitales. Pero y ahora en adelante a todos nuestros oyentes, por favor, vamos a empezar a nombrar Pene, vagina, como y decimos, testículo. cabeza, sí, testículos, senos. Porque un pene es lo mismo que nombrar una nariz, pero nos ponen mucho tabú. Y al pene lo ponen a la vagina, no es importante. Imagínate que la vagina, por ejemplo, o a la vulva la llaman cucaracha o cuca. ¿Quién se va a acercar a una cucaracha o a una cuca? Y también promocionar, por ejemplo, que nuestras mujeres, todo esto es sexualidad, aprendan a conocer su vagina. Muchísimas mujeres Se no la relacionen conocen. con su vagina. Muchas ni se la han visto nunca, porque para poder conocer la vagina necesitamos un espejo, Un espejo. necesitamos conocernos y saber cómo es y cómo funciona. Mira que yo las voy a mandar a YouTube que se busquen esos monólogos de la vagina y es buenísimos que lo lean, ese estudio que hicieron. No sé si Para lo que le leíste. hablen, para que la consientan, para que la acaricien, para que la conozcan, para que le dejen el miedo. Exacto, para que se empoderen sexualmente. Mire, qué rico
este tipo de programas lo vamos a seguir haciendo. Mira, lo que pasa es que aquí yo veo que hay mucha tela para cortar y pues obviamente no vamos a cansar a hablar de todos los derechos sexuales y reproductivos. Ya producción me está diciendo que estamos llegando al final del programa. Yo creo que de aquí nos van a salir unos 10 programas más. O que nos dejaran hacer otro en esta misma semana que estamos celebrando y podemos realizarlo. Entonces les podemos prometemos a todas las personas que nos están siguiendo que durante esta semana vamos a seguir hablando de estos derechos sexuales, de estos derechos reproductivos, que estén muy conectados con Lucía Nader. Mañana vamos a tener un programa muy especial acerca de las disfunciones sexuales femeninas y masculinas y cómo, si estamos en pareja, esas disfunciones sexuales se convierten en una situación de pareja que debemos tratar. Entonces, por ahora, doctora Luz Viviana, nos vamos a despedir. Un saludo pues a todas las personas que nos están siguiendo. Invitémoslos para que sigan aquí conectados en Privado. No, pues que vamos a seguir, les tenemos que contar y yo sé que nosotros dos vamos a hacer muchos programas y me encanta estar contigo. Gracias, Luz Viviana. Igualmente conmigo, a todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que este es el equipo de Lucía Nader y Asociados. Mi nombre es Ana Cristina Mayarino, psicóloga, sexóloga, también dispuesta a atenderlos a todos ustedes a través de nuestra plataforma www.lucianaderasociados.com. A todos ustedes una feliz tarde y muchas gracias. Chao.